tal, estimados alumnos de IPEF? Soy su profesor de filosofía, Juan José Cruz Aguilar. El día de hoy he preparado para ustedes una pequeña cápsula sobre uno de nuestros temas de curso, que es el tema persona e individuo. ¿Son lo mismo persona e individuo? ¿Podemos utilizar estos términos como si fueran sinónimos? Durante esta cápsula descubriremos que no, que cada uno tiene su propio significado y que es muy importante tener con claridad cuáles son las notas distintivas del individuo y cuáles son las de la persona, porque en el terreno de la ética aplicada, tener estos márgenes bien determinados nos va a permitir resolver ciertos problemas. Les pido por favor pongan muchísima atención en cada una de las características que iré describiendo, tanto para el tema de la persona como para el individuo. Espero que este video les sea de muchísima utilidad. Persona e individuo. Como ya te adelanté, se trata de dos términos completamente diferentes. Vamos a iniciar a definir nuestro primer concepto, el concepto de individuo. La definición que puedes ver en la imagen se refiere al individuo como algo singular, como algo real, que no puede ser dividido, y se opone a conceptos o abstracciones como las nociones de género y especie. Esta palabra, la palabra individuo, se utiliza para referirnos a una unidad orgánica que no puede ser irreductible a unas partes, es decir, para que ésta pueda funcionar, hace falta que cada uno de sus componentes se integren en una unidad y formen un organismo, un todo. A eso nos referimos con un individuo. En este sentido, vamos a ver algunos ejemplos que podrían caracterizar, o más bien que son ejemplos de individuo. Siguiendo la definición anterior, podemos decir entonces que un tucán, un pez, un tigre, una flor, un árbol o incluso un hongo son un individuo, pues son una unidad orgánica, singular, que para que funcionen de modo adecuado no deben ser divididos. Si los dividiéramos, entonces abandonarían su condición de individuo. Yo puedo decir que un tigre es un individuo, pero no que es una persona. ¿Por qué puedo llegar a esta conclusión? Bueno, para que nos quede más claro, pasemos ahora a la definición de persona. Pon atención a la imagen. Ahí tenemos una definición de lo que es la persona. El término persona viene del griego prosopon y de ahí va a pasar al latín y se convierte en el término persone, personaje. En la Grecia antigua, el término persona significaba o hacía referencia a una máscara. Y luego este término se convierte en una metáfora para designar a cierta capacidad o habilidad que tiene el ser humano de hacerse a sí mismo, de formar su propio ser. En este sentido, persona, a diferencia de individuo, es una construcción, es un hacer constante. Yo me voy construyendo y haciendo con persona con cada una de mis acciones, con cada uno de mis comportamientos. Como te darás cuenta, el ser humano tiene una función que le permite ser algo más que un simple individuo, algo más que una planta, algo más que una rosa o un tigre. Tiene la capacidad de modelar máscaras, de modelarse a sí mismo, de construir su personalidad. Sigamos la metáfora de la máscara. En ocasiones probablemente yo me puedo poner una máscara de una persona alegre, otra vez de una persona triste, al día siguiente de alguien más optimista, etc. Cada una de estas máscaras van a ir configurando y construyendo a mi persona. Anteriormente se reducía el término persona a solo la capacidad racional que tiene el ser humano. Hoy en día el término se ha vuelto más complejo y yo hablo de persona como un proyecto, como algo que no está completamente realizado, que se tiene que hacer, que es un proceso en el que intervienen capacidades racionales, como en la antigüedad se creía, pero también tienen un factor muy importante, los elementos emocionales, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos. Recordemos que Aristóteles adelantó algunas notas características de la persona cuando distingue la primera y segunda naturaleza de la que goza el ser humano. La primera naturaleza, de algún modo, hace referencia al individuo. El hombre es un ser humano, es un individuo orgánico, pero goza de la posibilidad de construir algo más que el simple hecho de ser humano. La segunda naturaleza, que es construir y diseñar su personalidad.
Ahora entiendes por qué un tigre o un tucán solo son un individuo y no pueden configurar o diseñar una persona como si lo podemos hacer nosotros. A continuación te presento un esquema que tiene ciertos elementos que van a configurar la estructura de la persona. Primero, como te darás cuenta, está la definición de persona de un filósofo del siglo VI que es Boecio. Para Boecio, la persona es una sustancia individual, ahí remite a la primera característica, ser primero un individuo, de naturaleza racional, es decir, que tiene la capacidad de desenvolverse o desarrollar una persona. Ahí tienes una serie de incisos que van configurando la estructura de la persona. Solo están ordenados para que lo podamos entender, pero no quiere decir que uno es más importante que el otro. Quizá la pieza más importante es la que tenemos en el inciso F, el hecho de ser un individuo. Primero, para poder llegar a convertirse en persona, primero tengo que ser un individuo, es decir, una entidad orgánica, y posteriormente ir adquiriendo los atributos que se ven ahí en la imagen, la capacidad de decidir, de ser consciente, de tomar decisiones, de fincarnos metas u obligaciones. Eso va a ir configurando lo que vemos en la siguiente imagen, que es la estructura de la persona, que se divide en 3 niveles: nivel biológico, nivel psicológico y nivel superior o personal. En el biológico está la idea de ser un ser vivo, un individuo. En el nivel psicológico vamos a tener nuestras pasiones, hábitos, tendencias, capacidades afectivas, etc. Y finalmente, en el inciso C está la capacidad superior, es decir, nuestra dignidad, nuestro valor por el hecho mismo de ser seres humanos. Como ya hemos discutido en algunas clases, las cosas o los objetos tienen un precio, ese es el valor que se les da, pero las personas tenemos dignidad, la cualidad de valor que se nos atribuye por el simple hecho de ser personas. ¿Qué te pareció el video? ¿Te quedaron claras las características de cada uno de los conceptos, persona e individuo? Te adelanto un poco de la importancia y relevancia de distinguir estos términos para el caso de la ética aplicada. Pensemos en el tema del aborto. El aborto tiene como consideración una premisa anterior y es determinar o distinguir en qué momento un ser vivo comienza a ser una persona. ¿Será que es desde el momento de la concepción? ¿O en el momento de la concepción, en el huevo o cigoto, tenemos solo a un individuo? Si es así, ¿en qué momento éste se convertirá o devendrá en persona? Es algo que iremos discutiendo a lo largo de nuestro curso de filosofía. Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. Cuídate mucho.